En el transcurso de tan solo un mes, Ucrania ha salido victoriosa frente a Rusia en múltiples ocasiones. En su proceso por recuperar lo que legítimamente les pertenece y aniquilar a los soldados rusos, los ucranianos están logrando importantes avances territoriales. Sin duda, nada de esto está ocurriendo por casualidad. Las liberaciones en zonas críticas del frente han convertido a Ucrania en una fuerza de combate formidable, que combina creatividad con excelentes tácticas. Estas liberaciones están provocando que Rusia se vea frenada en seco. La información fue facilitada por Oleksandr Siersky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en un mensaje publicado en Facebook el 15 de abril. Mencionó que Rusia ha iniciado una serie de ataques más intensos como parte de su ofensiva de primavera. Siersky describió la forma en que Ucrania está reaccionando, así como las implicaciones de esa reacción para Rusia. Antes de comunicar la información desfavorable a Putin, Siersky declaró que nos estamos defendiendo activamente, porque estamos obligados a tomar la iniciativa estratégica. El resultado de esto fue que en el mes de marzo, nuestras tropas pudieron recuperar el control de aproximadamente 50 kilómetros cuadrados de terreno que habían sido tomados por el adversario. Mientras Ucrania se centra en recuperar zonas sobre las que Rusia solo mantenía un control precario con su plan de infiltración. Estas victorias son el resultado de una serie de movimientos de contraofensiva que han tomado a Rusia por sorpresa. Estas acciones han pillado a Rusia con la guardia baja. Parece que los esfuerzos de Putin han fracasado. Tenía la impresión de que podía aprovechar la significativa superioridad numérica de Rusia, enviando soldado tras soldado, para transformar las zonas ocupadas en zonas grises. Putin cometió un error. El ejército ucraniano ha protagonizado una remontada notable y está avanzando a pesar de los esfuerzos de Rusia por aumentar la presión que ejerce durante su ofensiva de primavera. Si Ucrania estuviera logrando estos avances tras meses de avances rusos, la situación no sería tan mala para Rusia como lo es ahora. Pero sin duda, este no es el caso. Tras un mes en el que Ucrania recuperó aún más territorio, la liberación más reciente, que supone la recuperación de 50 kilómetros cuadrados, o 19,3 millas cuadradas, se produjo inmediatamente después. El 20 de febrero, Ucrania había recuperado más de 300 kilómetros cuadrados, lo que equivale a aproximadamente 115 millas cuadradas, tras el inicio de una serie de contraofensivas en la región sur. Durante el mes de marzo, Siersky informó de que Ucrania había recuperado con éxito aproximadamente 450 kilómetros cuadrados, lo que equivale a unas 185 millas cuadradas de Rusia, mediante una contraofensiva que en un principio parecía ser exhaustiva. No es así. A medida que sigas viendo el vídeo, verás que las acciones que está llevando a cabo Ucrania son altamente estratégicas y se concentran en unas pocas industrias vitales seleccionadas. El hecho de que Ucrania haya experimentado meses consecutivos de victorias significativas contra las fuerzas de Putin es el aspecto más importante de esta situación. En marzo se registró una tasa de bajas increíblemente alta para Rusia, que coincidió con la reconquista de territorio. Según Al Jazeera, Rusia estableció un nuevo récord mensual en el número de bajas confirmadas causadas por las fuerzas militares de Ucrania en el mes de marzo. Según Ucrania, el aumento de la producción de drones hizo realidad este potencial. A pesar de que la realidad es más compleja, la cifra principal es clara. Durante el mismo mes en que Ucrania recuperó 50 kilómetros cuadrados de su territorio, hubo 35.351 rusos asesinados o heridos en Ucrania. Esta tasa de bajas refleja un aumento del 29% con respecto a la de febrero, lo que significa que algo está cambiando en Ucrania. Esto es una prueba de que algo está sucediendo. Ya no se trata simplemente de mantener la línea. Ucrania está avanzando mediante una defensa activa que está provocando la muerte de un número mayor de rusos que nunca. Los problemas de Putin se ven agravados por el hecho de que la tasa de reclutamiento de Rusia no está a la altura de la tasa de bajas que sufrió en 2026. Para finales de año, Rusia pretende haber reclutado un total de 409.000 soldados. Es imposible que llegue a alcanzar esa cifra.
En estos momentos, Rusia tiene una tasa media diaria de reclutamiento de 1.120, lo que según Al Jazeera acabará provocando que el país tenga un déficit de 65.000 soldados en comparación con su objetivo para finales de 2026. Esto implica que se enviarán menos soldados al frente, y cuando Rusia cuente con menos efectivos para defender la región que ocupa, se abrirán posibilidades para que Ucrania lance contraataques adicionales. Lo que hemos presenciado en marzo ya es espectacular. Sin embargo, es posible que esto sea solo el comienzo de algo mucho más significativo, a medida que las dificultades de Rusia en materia de efectivos sigan agravándose de cara al año 2026. Por otro lado, Rusia está experimentando dificultades para reclutar nuevos soldados, sufriendo bajas récord, y Ucrania está recuperando importantes porciones de territorio. Si las cosas fueran a empeorar aún más para Putin, ¿qué pasaría? En pocas palabras, la respuesta es sí. Al mismo tiempo que Rusia lanza su gran ofensiva de primavera, que pretende culminar con el colapso del Donbass y la captura por parte de Rusia de enormes extensiones de territorio de Ucrania, se están produciendo todos estos acontecimientos. Tras el inicio de esta ofensiva, se ha producido un aumento del número de ataques en todo el frente. Rusia sigue la única política que Putin ha tenido jamás, que consiste en lanzar carne de cañón contra las defensas, hasta que Ucrania se derrumbe. Como resultado, Rusia está enviando oleadas de soldados hacia Konstantinovka, Liman, Dnipropetrovsk y Zaporizhia, así como hacia el cinturón defensivo de ciudades en Donetsk. También ha habido informes de intensos combates en las direcciones de Oleksandrivka y Pokrovsk. Pokrovsk es una ciudad que Rusia afirma haber conquistado ya desde diciembre. Así lo indican estos informes. A pesar de que los ataques adicionales deberían haber dado lugar a que Rusia capturara más territorio, no ha sido así. La lógica básica indica que debería ser así. Sin embargo, lo que realmente estamos presenciando en todo el frente es una ralentización significativa del ritmo al que avanzan los rusos. Esta información la destaca Business Insider, que señala que en marzo de 2025, las fuerzas de Putin avanzaban a un ritmo de aproximadamente 12,9 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 5 millas cuadradas cada día. Tras un año, el ritmo de avance se ha ralentizado hasta unos relativamente insignificantes 2,58 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 1 milla cuadrada cada día. En otras palabras, el ritmo de avance de Rusia se ha reducido a 1/5 parte en solo un año. Y para echar sal en la herida que ha sufrido Rusia-Ucrania, ha arrebatado el impulso para lograr avances diarios de 4.666 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 1,8 millas cuadradas al día. Esto es casi el doble de lo que está ganando Rusia. La conclusión que se puede extraer de todo esto es bastante clara. La introducción de la ha sido un fracaso total y absoluto. France 24 informa de que una evaluación realizada por el Instituto para el Estudio de la Guerra, conocido a menudo como ISW, ha puesto el último clavo en el ataúd de la campaña de Rusia, que estaba prevista para marzo de 2026. Han pasado 2 años y medio desde que las ganancias de Rusia se han situado en cero neto, pero marzo marca el primer mes en el que las ganancias de Rusia han sido iguales a cero en comparación con las de Ucrania. Ucrania está superando a Rusia y dejando en evidencia a Putin al lanzar una ofensiva que es superior a la de Rusia tanto en términos de eficacia como de eficiencia. Esta ofensiva se lanzó precisamente en el mes que se pretendía que marcara el inicio de la marcha triunfal de Rusia. No solo se trata de una situación humillante para Putin, sino también de una calamidad total y absoluta, que debería demostrarle lo mal que funciona su política de lanzar gente contra el problema hasta que desaparezca, en el campo de batalla del siglo XXI que Ucrania ha creado. Lo que estamos presenciando ahora mismo es que las cosas están empezando a moverse a favor de Ucrania, y así es como está ocurriendo. El uso de drones es la solución obvia a la pregunta de cómo el ejército ucraniano es capaz de lograr todo esto frente a una fuerza rusa que cuenta con una ventaja numérica significativa. Sin embargo, hay mucho más que eso.
podríamos limitarnos a declarar que los drones fueron los responsables y dar el tema por zanjado. Pero los drones siguen siendo muy importantes. ¿Recuerdas las cifras de bajas que te mostramos anteriormente para el mes de marzo? Un total de 35.351 soldados rusos resultaron muertos o heridos. La prensa de Euromaidán ha informado de que los drones fueron responsables de un asombroso 96% de esas bajas. La ofensiva de primavera de Rusia ha sufrido un importante revés como resultado de las actividades de los robots aéreos y terrestres de Ucrania. Esto ha permitido a Ucrania mantener su posición en las regiones en las que Putin se está centrando al tiempo que avanza en otras zonas. En una nota relacionada, la ventaja de los drones que posee Ucrania se está fortaleciendo. El Reino Unido entregará a Ucrania un paquete excepcional compuesto por más de 120.000 drones en el año 2026. Esto se sumará a los millones de drones que Ucrania está construyendo actualmente por su cuenta. En lo que respecta a Rusia, la parte del conflicto relacionada con los drones de largo alcance no va mucho mejor. Durante bastante tiempo Rusia ha estado utilizando drones de largo alcance para causar estragos en las ciudades y las infraestructuras de Ucrania. Esta es un área en la que Rusia tiene una clara ventaja frente a Ucrania. Una vez más, el volumen fue el factor más importante como lo ha sido para Putin sobre el terreno. Por otro lado, marzo fue un mes que marcó otro punto de inflexión en ese ámbito. Según ABC News, marzo fue el primer mes de toda la guerra en el que Ucrania lanzó más drones de largo alcance contra Rusia que los que Rusia fue capaz de lanzar contra Ucrania. Era la primera vez que Ucrania lograba esto. Existe una diferencia considerable entre el número de drones, 7.347 ucranianos frente a 6.462 rusos. Además, para complicar aún más las cosas a Putin, la nueva generación de drones interceptores de Ucrania, capaces de eliminar los Shahid por una fracción del coste de $1, ayudó a Ucrania a alcanzar una tasa de interceptación de alrededor del 90% contra los drones rusos en el mes de marzo. En comparación con Ucrania, Rusia está lanzando un número menor de drones, y la tasa de éxito de esos drones es inferior a la de los últimos meses. La conclusión que se puede extraer de esto es que marzo no solo fue un mes desastroso para las operaciones militares de Putin. El creciente énfasis que Ucrania está poniendo en los ataques en profundidad indica que está trabajando para socavar la infraestructura del ejército ruso desde dentro. Un total de 76 objetivos dentro de Rusia fueron atacados por drones pertenecientes a Ucrania. Entre estos objetivos, se encontraban 15 instalaciones relacionadas con la industria de refinería de petróleo de Rusia. Todo esto se hace con la intención de debilitar a Rusia en el frente, ya sea mediante la destrucción de activos militares en Rusia, como instalaciones industriales, o mediante el robo de gasolina que Rusia suministra a sus tropas, y luego vende a otros países para obtener beneficios. Desde marzo, los drones han sido un factor significativo para Ucrania. Por otro lado, es de suponer que eso ya lo sabías. Los drones suelen citarse como una de las razones por las que Ucrania ha podido lograr algo notable en su conflicto con Rusia cada vez que se aborda el tema en una conversación. Sin embargo, preste atención a lo que acabamos de señalar en ese punto. Esta es una de las causas. Además del aluvión de drones, hay mucho más sucediendo entre bastidores que ha permitido a Ucrania lograr avances significativos en su conflicto con Rusia. Sin embargo, antes de profundizar más en ese tema, hay mucho más que se puede deducir de esto. Si el programa militar te está aportando algo de valor, deberías asegurarte de estar suscrito al canal. A pesar de que Siersky afirmó que la zona tenía 50 kilómetros cuadrados, había algo más en sus declaraciones que debería haber llamado tu atención. Siersky utilizó la expresión defensa activa, y el significado de ese término es mucho más amplio de lo que la mayoría de la gente cree. Cuando el propio Siersky afirmó que estamos combatiendo la superioridad numérica rusa con la calidad de las operaciones de combate ucranianas, obligando al enemigo a jugar según nuestras reglas y prolongando continuamente los plazos para completar las tareas, nos dio algunas pistas sobre por qué está sucediendo esto.
Continúa diciendo que Ucrania ha estado llevando a cabo ataques contra las instalaciones militares y de la industria de defensa de Rusia, tanto dentro de Rusia como en los territorios que están bajo su control, con el fin de reducir la capacidad de Rusia para lanzar operaciones ofensivas. Además, Mikhailo Fedorov, ministro de Defensa de Ucrania, expresó su convicción de que es imperativo que Ucrania tome la iniciativa y lance un asalto a principios del año 2026. Durante el mes de enero, Fedorov declaró que Ucrania se iba a concentrar en aumentar el número de soldados rusos muertos en combate. También fijó un objetivo de 50.000 bajas irrecuperables para Rusia al mes. Con esto, junto con las reformas en curso que se están llevando a cabo dentro del ejército ucraniano, surgiría una situación en la que Ucrania estaría en condiciones de tomar la iniciativa frente a Rusia. Eso es exactamente lo que estamos presenciando en el campo de batalla en este momento. Sin embargo, tomar la iniciativa no significa que Ucrania vaya a lanzar una contraofensiva integral a lo largo de un frente, que actualmente se extiende a lo largo de aproximadamente 745 millas o 1.200 kilómetros. Ucrania cuenta con mucha más inteligencia que eso. Es precisamente porque Ucrania ha adoptado un enfoque sectorial para su estrategia de contraataque, por lo que ha podido lograr éxitos contra Rusia tanto en el mes de marzo como durante el mes de febrero. En una entrevista con Business Insider, George Barros del ISW afirmó que no se trata de una coincidencia. No se trata de pruebas circunstanciales. Al detallar cómo Ucrania ha estado debilitando las defensas de Rusia en sectores críticos durante meses, con el fin de preparar el terreno para las contraofensivas que estamos presenciando. Hoy, hay razones que lo justifican. Esto indica que Ucrania ha madurado como resultado de las lecciones aprendidas de sus errores del pasado. Anteriormente, en el año 2023, ya había iniciado una operación de contraofensiva contra Rusia. Al final, esa contraofensiva fracasó por varias razones, una de las cuales fue que Ucrania dispersó demasiado sus fuerzas. En este momento, Ucrania no está cometiendo ese error. En su lugar, se está centrando en zonas en las que Rusia se ha dispersado demasiado y está intentando contrarrestarla en esas zonas. El concepto es sencillo. A pesar de que Rusia solo había podido introducir un pequeño número de tropas en un territorio, fue capaz de reclamar ese territorio gracias a su técnica de infiltración, que utilizó durante una parte significativa del año 2025. Ucrania está centrando actualmente su atención en estas coaliciones de defensores relativamente pequeñas, y los resultados ya son visibles. Ucrania lanza ataques en zonas donde Rusia es vulnerable, y lo hace mientras mantiene al mismo tiempo una fuerte defensa en los territorios que más le interesan a Rusia. Debido a esta defensa, Rusia sufre un número significativo de bajas, lo que debilita aún más al país, ya que Putin se ve obligado a desplazar fuerzas por el campo de batalla antes de estar preparado. Estos cambios imprevistos brindan a Ucrania una oportunidad adicional para obtener avances y conducen a un mayor debilitamiento de la situación. Una de esas regiones era Oleksandrivka, que es el lugar donde Rusia está intentando lanzar ataques en la actualidad. Dnipropetrovsk es otra ciudad que menciona Business Insider, e incluso antes de que empezáramos a oír hablar de las contraofensivas de Ucrania, en 2026 ya nos estaba dando pistas sobre el tipo de estrategia que emplearía. Ucrania pasó los últimos días de diciembre desplazándose a Kupiansk, situada en la región de Yarkov. Durante este tiempo logró frustrar un intento de Rusia de ocupar esa ciudad. También desmintió las afirmaciones de Putin y sus colaboradores de que Kupiansk había quedado destruida en el proceso. Gracias a ello, pudimos obtener una visión preliminar de la estrategia que Ucrania está siguiendo actualmente. Está permitiendo que Rusia se haga con terreno en lugares que no son estratégicamente significativos, mientras Ucrania se concentra en recuperar zonas vitales del territorio que realmente influyen en las ambiciones a largo plazo de Rusia. Ucrania logró frustrar el intento de Rusia de demostrar su fuerza en Kupiansk antes del inicio de las negociaciones de paz. Actualmente, Ucrania está impidiendo que Rusia construya una zona de amortiguación para proteger a sus soldados en Donetsk, en Oleksandrivka y Dnipropetrovsk. Además, Ucrania está plantando cara al intento de Rusia de avanzar en Zaporizhia,
Esto supone una maduración en la planificación operativa de Ucrania y demuestra que el país está mejorando tanto a la hora de anticipar lo que Rusia pretende lograr, como de contraatacar en regiones que Rusia no puede defender. Se trata de un avance significativo. Según Business Insider, el sistema Delta, un enorme sistema de gestión del campo de batalla basado en la nube, que permite a Ucrania evaluar datos en tiempo real recopilados por drones y otras unidades desde el campo de batalla, está desempeñando un papel significativo en el conflicto. El gobierno ucraniano dispone de información de inteligencia actualizada, al minuto que se incorpora continuamente a la planificación de sus acciones. El mando militar de Ucrania es otro componente que demuestra la maduración del enfoque de Ucrania. Ya se les ha informado de que Fedorov se encuentra actualmente inmerso en el proceso de reorganización del ejército de Ucrania. En Ucrania se está llevando a cabo la transición hacia un sistema centralizado que ayuda a mejorar la coordinación entre unidades y facilita la planificación operativa. Todos estos cambios ya se están reflejando en el frente y se complementan con una nueva concentración en los ataques de medio alcance que está implementando el ejército ucraniano. Gracias a la introducción de una nueva generación de drones, Ucrania es capaz de atacar más objetivos en zonas como la Donetsk ocupada. Estos drones pueden volar más lejos que los drones con visión en primera persona y son más asequibles que los drones de largo alcance que Ucrania ya posee. Cuando hablábamos antes, mencionamos que Ucrania estaba atacando las defensas aéreas de Rusia. Además, eso cumple una función. Ucrania llevó a cabo 429 ataques contra los sistemas de defensa aérea rusos entre junio de 2025 y marzo de 2026, según el Kyiv Independent. Estos ataques se llevaron a cabo durante ese periodo. Los ataques de medio alcance que estamos presenciando actualmente se prepararon a partir de aquellos ataques. Estos ataques son llevados a cabo por Ucrania, con la intención de destruir las instalaciones de almacenamiento de munición rusas y las unidades de almacenamiento de drones Shahid, ubicadas en las regiones ocupadas. Está destruyendo centros de mando y agrupaciones de tropas, lo que está poniendo a Rusia en una posición en la que se ve obligada a enviar unidades de primera línea que no cuentan con los recursos que necesitan. Las defensas aéreas que anteriormente protegían la infraestructura de Rusia en la retaguardia cercana han sido eliminadas del juego, lo que ha dado lugar a la creación de corredores aéreos seguros que Ucrania puede utilizar para interrumpir las líneas de suministro y la logística rusas. Esto ha permitido a Ucrania alcanzar este objetivo. Se requiere una cooperación considerable porque el plan que emplea Ucrania es bastante complicado. Por otro lado, podemos resumirlo de la siguiente manera. Con el fin de ofrecer posibilidades para el tipo de contraataques que se vieron en febrero y marzo, Ucrania está trabajando para dañar a Rusia desde dentro. ¿Tienen estos contraataques el potencial de acabar con la guerra? Se supone que no, y sin embargo no es así. Como señala Siersky, la defensa agresiva es el aspecto más importante de la situación. Ucrania está ganando territorio y posiciones estratégicas que le permitirán defender otras zonas de forma más eficaz de lo que podría hacerlo sin estos avances. Tomemos por ejemplo la ciudad de Donetsk. Como resultado de la exitosa liberación por parte de Ucrania de los territorios del sur que Rusia había planeado utilizar como zona de amortiguación, Rusia ahora puede empezar a dirigir fuerzas adicionales hacia la región de Donetsk y dentro de ella. Para que Rusia pueda responder a eso, es necesario que el país envíe a la región sur a los soldados que originalmente estaban destinados a Donetsk. En cualquier caso, los esfuerzos de Rusia por expandirse en Donetsk se ven obstaculizados por el hecho de que Ucrania ha tomado la iniciativa en una zona completamente diferente del campo de batalla. Hay muchos elementos adicionales que entran en juego. Justo en el momento en que Rusia empezaría a creer que ha tomado el control de las estrategias de Ucrania, Ucrania le depara sorpresas inesperadas a Putin. El Kyiv Post ha informado de que Ucrania está utilizando actualmente canales subterráneos para transportar personal y equipo militar. El medio no ofrece mucha más información al respecto. Sin embargo, sabemos que Ucrania ha invertido en la construcción de redes de túneles dentro de las zonas de muerte que ha designado.
Esos túneles se utilizaron para tender emboscadas a los infiltrados rusos, y es muy posible que sigan utilizándose en la actualidad. Es posible que la red subterránea que Ucrania ha establecido tenga ahora un tamaño que le permita utilizar los túneles como arterias para el transporte de mercancías. Eso es algo que Rusia nunca habría imaginado. Por lo tanto, este es el quid de la cuestión. Desde el principio, Ucrania ha disfrutado constantemente de una ventaja significativa sobre Rusia, tanto en términos de velocidad como de creatividad. Mientras se escribe esta frase, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales afirma que Ucrania se esfuerza actualmente por integrar la investigación y el desarrollo con las formaciones armadas que participan actualmente en combates activos contra Rusia. También se menciona que Ucrania ha mejorado su programa de formación para sus operadores de defensa aérea, tal y como se indica en el informe. Todo esto apunta a que Ucrania está aprovechando su ventaja tecnológica para causar daño a Rusia. En sus propias palabras, si es que afirma que el ejército ucraniano avanza constantemente. Las evaluaciones de las operaciones de combate que lanza el ejército ucraniano se llevan a cabo mensualmente. El ejército ucraniano utiliza estas evaluaciones para desarrollar sus estrategias y determinar formas de mejorar la coordinación en todos los niveles del mando militar. En resumen, Ucrania busca constantemente métodos para mejorar su situación. Putin se habría conformado con librar una guerra utilizando estrategias que se han empleado durante décadas. A día de hoy, Rusia sigue teniendo dificultades para adaptarse. Si bien es cierto que Rusia está empleando drones en su conflicto con Ucrania, también es importante señalar que Rusia sigue empleando en 2026 el mismo manual de desgaste que utilizó en 2022, y la táctica está empezando a fallar. Por lo tanto, cuando afirmamos que la reconquista de 50 kilómetros cuadrados de territorio a Rusia por parte de Ucrania es un triunfo, no nos referimos simplemente a la región en sí. Eso es sin duda significativo. Pero lo que tiene mucha mayor importancia para Ucrania es el hecho de que estos avances se están logrando como consecuencia de la capacidad de la nación para adaptarse y evolucionar continuamente. Aunque ha sido una invasión especialmente dura, la invasión de Putin ha dado lugar a que Ucrania se convierta en una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. La represalia ha comenzado en este momento. Al mismo tiempo que recupera territorio y mata a un número récord de soldados rusos, Ucrania está cobrando impulso. La última ofensiva para la victoria rusa debía ponerse en marcha en la primavera de 2026. ¿Qué ocurrió en su lugar? Por el contrario, empieza a parecer que Ucrania está finalmente poniendo fin a la invasión rusa de una vez por todas. Además, ya no somos solo Ucrania, y nosotros quienes lo decimos. Vladimir Putin se está alejando cada vez más de la realidad a medida que siguen aumentando las bajas rusas, a pesar de que el Kremlin advierte de que la situación en el frente es extremadamente grave. Existe la posibilidad de que la alucinación de Putin, junto con la evolución de la situación en Ucrania, acabe provocando el fin de la fantasía de Putin sobre Ucrania. Si ves nuestra película, descubrirás el motivo. Además, si te ha gustado este video, no olvides hacer clic en el botón de suscribirse para no perderte nunca nuestro análisis de los acontecimientos más recientes en Ucrania. Gracias por vernos.